testimonio de tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Alicia, por esa hermosa oración en esta noche. Ahí poco a poco se irán incorporando los hermanos y ahí estaremos dándole entonces acceso a cada uno de ellos. Nos disponemos en esta noche de Zoom Internacional a darle continuidad a un tema que habíamos iniciado el miércoles anterior, que habíamos titulado Centinelas que escuchan y que advierten. Esta es la segunda parte de ese tema que iniciamos el miércoles anterior. Decíamos que en la antigüedad, en el contexto histórico de los hebreos y de las culturas antiguas, no solamente los hebreos, estábamos hablando de que las ciudades se protegían por medio de murallas y esas murallas pues servían para proteger, para cuidar cualquier acceso enemigo a la ciudad. De noche esas murallas, esas ciudades cerraban las puertas que daban acceso a la ciudad y inmediatamente algunos soldados llamados centinelas tenían que subir a las murallas y convertirse en vigías, lo que se conoce como atalayas, vigilantes, guardas, qué sé yo, como usted quiera llamarle. Y ellos utilizaban dos de los 5 sentidos que Dios nos ha otorgado. El sentido de la vista. Ellos tenían que tener una vista muy penetrante, tenían que tener un ojo muy agudo para poder divisar en las tinieblas, en las oscuridades, cualquier movimiento de un enemigo que se aproximara a la ciudad. Y otro sentido que ellos utilizaban era el sentido del oído. Muy importante tener un oído muy fino para escuchar cualquier movimiento, un caballo, tal vez alguna rueda de alguna carreta, qué sé yo. Ellos tenían que estar muy, muy atentos porque su trabajo era de escuchar, de ver e inmediatamente ellos tenían que avisarle a la gente de la ciudad. En Ezequiel capítulo 33, Dios utiliza esta analogía de los vigilantes para darnos a usted y a mí, hermano y hermana, una grandísima responsabilidad, como se la dio a Ezequiel, se la dio también a Isaías, se la dio a Jeremías también. Los grandes profetas de la Biblia, todos esos grandes profetas de la Biblia, llegaron a convertirse en centinelas, porque un centinela es el que escucha la voz de Dios, discierne esa voz de Dios y advierte a la gente acerca de ese mensaje que recibe, porque los centinelas no reciben un mensaje para ellos. Lo que ellos reciben tienen que transmitirlo, tienen que hacerlo llegar a los demás. Ezequiel 33, versículo 2 y 6, les recuerdo que ese mensaje está quedando grabado. Usted más tarde puede volver a repasar los textos y los comentarios. Pero dice Ezequiel capítulo 33, hombre mortal, di al pueblo, cuando yo traigo un ejército contra un país y la gente de ese país escoge un vigía, y el vigía ve venir al enemigo y no suena la alarma para advertir a la gente, ese vigía es responsable por sus muertes. Ellos morirán en castigo por sus maldades, pero yo acusaré al vigía de su muerte. Muy simple. Viene el peligro. ¿Cuál es el peligro? Hermano y hermana, el peligro es el juicio de Dios. Ese es el peligro. ¿Y por qué viene el juicio de Dios? Cuando vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esa ciudad asesina, échale en cara todas sus repugnantes maldades. Eso es lo que Dios le dice a Ezequiel. Ahora, ¿por qué esa ciudad era tan repugnante en cuanto a sus maldades? Si usted continúa leyendo el libro de Ezequiel desde el capítulo 22 en adelante hasta el versículo 16, es increíble de todo lo que Dios le acusa a esa ciudad. Le dice que es una ciudad asesina, una ciudad adoradora de ídolos. Yo quiero que por favor, conforme yo vaya leyendo cada acción de esta ciudad,
usted haga un paralelismo o ubíquela con el mundo en el cual vivimos hoy en día. Porque vean qué similitud tiene el mundo de Ezequiel con el mundo de hoy en día, 2600 años después. Dios dice, es una ciudad asesina, es una ciudad adoradora de ídolos, es una ciudad corrupta, es una ciudad opresora, sin respeto a los padres, maltratadora de débiles, profanadora de todo lo sagrado, calumniadora, promiscua, poseedora de riquezas injustas. Cualquier parecido, hermano y hermana, con nuestra ciudad, nuestro mundo, nuestro país, nuestro entorno, es mera coincidencia. El mundo de Ezequiel de hace 2600 años, antes de que fuera invadido por Nabucodonosor, es el mismo mundo que nosotros tenemos hoy en día. Los pecados no cambian, la maldad no cambia. Yo no entiendo por qué el hombre dice que el mundo mejora. Yo veo noticieros, veo en redes donde le dicen al mundo, estamos mejorando, estamos cambiando. Pero hermano y hermana, usted y yo sabemos que el mundo va de mal en peor, de mal en peor. Entonces, toda esa maldad de Ezequiel capítulo 22, en esos primeros versículos, Dios no la iba a pasar por alto, como Dios no va a pasar por alto la maldad de ese mundo en el que usted y yo vivimos. Por eso dice Ezequiel 22:31, por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira, y me las van a pagar, dice Dios, por todo el mal que han hecho, y les juro que así será. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 22, versículo 31. Hermano y hermana, hay un punto de no retorno en el cual Dios dice hasta aquí. Hay un momento donde Dios dice ya no más, ya aguanté demasiado, soporté demasiado. Es tal la aberración, es tal la maldad que estamos viviendo que Dios dice ya no más, como sucedió en la época de Noé, como sucedió en la época de Ezequiel. Así va a suceder, hermano y hermana, un día no muy lejano. Sin embargo, aunque usted y yo sabemos que el juicio es inminente, porque de que Dios va a descargar su ira, la va a descargar, hay un asunto muy importante que tenemos que rescatar en esta noche, y es que Dios se toma la molestia, y eso no lo hace nadie. Cuando una nación va a invadir a otra, hermano y hermana, no avisa, porque más bien la idea es llegar de imprevisto. La idea es llegar sin que nadie se dé cuenta para tomar a todo el mundo desprevenido. Pero vean qué hermosa la misericordia que todavía Dios le tiene al mundo entero, que Dios le avisa que viene un juicio. ¿Para qué? Para que el día de mañana ningún hombre y ninguna mujer pueda aducir de que no sabía lo que iba próximamente a acontecer. Entonces, Dios se toma la molestia de decirle a la humanidad que viene un juicio y requiere o coloca o incorpora en medio del juicio y de esa humanidad impenitente a los centinelas, los atalayas, los vigías, los centinelas, los guardas, como usted quiera llamarlo, tienen que colocarse entre Dios, su juicio y la humanidad que está a punto de recibirlo. Y eso solo lo hace un Dios de amor, solo lo hace un Dios misericordioso, que se toma una molestia que tal vez nadie se tomaría. Y por eso es que en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice Dios: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, a alguien que los proteja como una muralla, a alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya. Hermano y hermana, entre sus hijos y Dios se encuentra usted. Entre sus vecinos y Dios está usted. Hermana Vera, entre su nieta y Dios está usted. Don Omar, entre sus hijos y Dios está usted. Entre nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y la ira de Dios, estamos cada uno de nosotros,
para los cuales Dios tiene una tarea muy importante y de grandísima responsabilidad, Pastor Alicia, que nosotros tenemos que cumplir. Y principalmente cuando estamos en una posición de eminencia, todavía la responsabilidad es muchísimo mayor, como lo vamos a ver ahora. Porque dice que Dios está buscando a alguien que ruegue por este mundo para no destruirlo. Pero qué lástima cuando al final del versículo 30, en el capítulo 22 dice, no he encontrado a nadie. En la época de Ezequiel no había nadie que rogara, no había nadie que intercediera, no había nadie que se arrodillara por un familiar, por un vecino, por un amigo. Ahora, este llamado que Dios le hace a Ezequiel, hermano y hermana, nos lo está haciendo en este año 2022, donde es muy importante que nosotros no olvidemos esa responsabilidad. ¿Y por qué Dios se toma la molestia de avisarle al hombre que viene ese juicio de parte de él? Porque cuando vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el Señor dice, dígales, le dice Dios a Ezequiel, dígales que el Señor Dios afirma, yo no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así que tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no muera. Dios, hermano y hermana, y eso tiene que quedar claro. Yo no sé por qué el mundo afuera no lo entiende. La gente allá afuera ve a un Dios destructor, a un Dios asesino, a un Dios que permite la maldad y la injusticia de los hombres. Y es una lástima porque a Dios le terminan echando todas las culpas de todo lo malo que el mundo hace. Y el mundo no quiere entender que es por su propia culpa que las personas de este planeta actúan de la manera que actúan, producto de la caída del hombre. Pero si hay algo que Dios no quiere hacer, y así es escrito y es patente en la Biblia, Dios no quiere destruir a nadie. Ezequiel dice, yo no quiero que muera nadie. Yo quiero que todo el mundo se vuelva. Yo quiero que la gente se aleje de su mal camino. Pero hermano y hermana, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que el hombre decida al final de cuentas hacer. El apóstol Pedro decía en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Dios es paciente. ¿Por qué Dios es paciente? La gente se burla cuando nosotros le decimos que Dios va a venir, que Dios va a regresar. Y la gente dice, vea, ese cuento lo he escuchado desde hace años y hasta el día de hoy no ha venido. Pero Pedro nos explica por qué es que el Señor no ha venido hasta el día de hoy. Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido. Lo está diciendo Pedro hace 2000 años, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Ese es el anhelo de Dios. Y por eso es que Dios quiere que usted y yo, hermano y hermana, le transmitamos al mundo que ese es su anhelo, de que va a haber juicio, va a haber juicio. Eso no se lo brinca a nadie, pero hay una posibilidad de que ese juicio llegue a la vida de aquel hombre y aquella mujer que decida con corazón contrito y humillado arrepentirse de sus maldades y volverse a Dios. Eso es lo único que evitaría que el hombre pase por ese proceso del juicio. Ahora, algo muy importante que yo quiero dejarle en su corazón a usted en esta noche. El mundo allá afuera se engaña solo y tal vez el mundo quiere engañarlo a usted o quiere engañarme a mí. Pero algo que el mundo no se puede engañar a sí mismo es que todo pecador allá afuera, hermano y hermana, y póngame mucha atención a esto, todo pecador allá afuera tiene la plena convicción de que está actuando mal. Todo pecador que está allá afuera sabe muy en el fondo de su corazón que lo que está haciendo no es agradable a Dios, que lo que está haciendo no le satisface, no lo pone contento, porque no hay nada en este mundo, hermano y hermana, que le pueda dar felicidad al hombre en cuanto a su accionar. Y el mismo pecador allá afuera sabe que está actuando mal, sabe que no está bien. Pero dice Ezequiel capítulo 33, versículo 10, para ampliar ese concepto, dice Dios, ustedes han dicho, somos culpables de crímenes y pecados, porque hermano y hermana, el hombre allá afuera, como lo vamos a ver ahora,
está siendo convencido de pecado. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Cuando cualquier persona comete una mala acción, inmediatamente algo se activa dentro de él y quiera arrepentirse o no quiera arrepentirse, como Judas, sabe que ha hecho mal. Judas sabía que había hecho mal y lo vimos el lunes anterior. El problema es que no se vale solo saberlo. No se vale solo sentir un remordimiento o un pesar. Tenemos que confesar el pecado para que Dios nos perdone. Pero hay muchos que están pecando y que saben que están mal consigo mismos. Pero dice Ezequiel 33, nos estamos pudriendo en nuestros crímenes y pecados. Es el hombre pecador hablando. Y hay una pregunta que el hombre hace. ¿Cómo vamos a vivir? Hermano y hermana, la gente allá afuera sabe que está mal, pero lo que no sabe es cómo salir de esa situación. Saben que están obrando mal, pero necesitan que usted y yo vayamos donde ellos, les digamos cuál es la solución a todos esos problemas en los que están inmersos. Por eso es que yo sigo afirmando que retener la información que puede salvar a un pecador, hermano y hermana, eso es un crimen. Es un crimen. Yo cometo crimen si tengo la información que puede salvar a una persona y no se la hago llegar. Por eso es que usted no tiene que cansarse, doña Vilma, de hablar con sus vecinos. Elvia, tienes que seguir hablando con esas personas con las que frecuenta. Dani, tienes que seguir conversando con tus compañeros. Doreide, usted tiene que estar hablando con las personas con las que se reúne. Bernardita, usted tiene que estarle hablando a la gente. ¿Por qué? Porque si no decimos la información que les puede ayudar, nos estamos convirtiendo en criminales. Ahora, usted y yo sabemos que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, un trabajo increíble en el mundo entero. Mañana lunes vamos a estar hablando un poco acerca del accionar del Espíritu Santo, porque estamos desarrollando la última comida de Jesús con sus muchachos, y dentro de esa comida Jesús va a hablar del Espíritu Santo. Es muy hermoso hablar del Espíritu Santo. Son muy pocas iglesias en las que se predica del Espíritu Santo. Y desde ya le doy una primicia. El próximo domingo, la pastora Alicia Ruffini de Argentina nos va a estar predicando un tema que ella ha titulado No contristéis al Espíritu Santo. Es muy importante conocer la obra y acción del Espíritu Santo y es necesario que hablemos acerca de ello. El Espíritu Santo, hermano y hermana, se está moviendo en el mundo, está haciendo su trabajo. Y hay un trabajo que el Espíritu Santo hace con la humanidad, lo único que el Espíritu Santo hace con el inconverso, porque el Espíritu Santo es un paracleto o es un consolador que Dios deja para los hijos e hijas de Dios. Nosotros en ese momento tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y el apóstol Pablo es claro en Romanos cuando dice que solo los cristianos y cristianas tienen el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo no mora en la vida de una persona que no sea un creyente. La única acción que el Espíritu hace con el mundo impenitente es convencerlos de que están pecando, de que son pecadores, de que necesitan perdón. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, Juan dice, Jesús hablando en esa noche, en esa última noche, Jesús le dice a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, demostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, dónde un camino hacia la salvación y el juicio que viene. Eso es parte de la labor que el Espíritu Santo viene realizando desde que Jesús partió hacia el cielo en su ascensión. El Espíritu Santo le habla a cada hombre y a cada mujer de este mundo, aunque no lo creamos, creyente o no creyente. Una labor que el Espíritu hace con todo ser humano es convencerlo de que en su vida hay algo que no está bien. Si está actuando mal, el Espíritu Santo inmediatamente le va a hablar. No le puede obligar a la persona que cambie. Dios no va a obligar a nadie a que cambie de la manera en que está actuando. Dios le está ofreciendo la posibilidad de
cambiar, de mejorar su vida, y él está dispuesto a ayudar. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted en esta noche: si el Espíritu Santo está convenciendo a la humanidad de que es pecadora, de que está actuando mal, de que necesita hacer un cambio de 180 grados en su vida, hermano y hermana, está haciendo falta otra parte de ese trabajo. Hay que complementar el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu convence de pecado al hombre. Pero ¿quién le va a decir al hombre cómo salir de esa situación tan triste en la que se encuentra? Y es ahí donde usted y yo entramos como esos centinelas, como esos atalayas, como esos vigías, a decirles a esas personas que tienen que cambiar y cómo pueden hacerlo. Cuando don Omar está predicando en las calles, cuando él se moviliza a buscar esas almas que están allá afuera, él está haciendo un trabajo de centinela. ¿Por qué? Porque les está dando la solución a esas personas que saben que están mal, que tienen que cambiar, y lo que falta es nada más que se les acerque a alguien de parte de Dios y le diga cuál es la mejor manera de poder salir de esa vida que están viviendo. Cuando vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1, Jeremías era un profeta contemporáneo de Ezequiel. Jeremías decía: corran arriba y abajo, le dice Dios a Jeremías, corran arriba y abajo por todas las calles de Jerusalén, busquen por todas partes, dice Dios, a ver si pueden hallar, aunque sea una persona justa. Si encuentran aunque sea una, dice Dios, yo no voy a destruir la ciudad. ¿Recuerdan ustedes, hermano y hermana, cuando Dios se toma la molestia de decirle a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dios pudo haber destruido Sodoma y Gomorra en un abrir y cerrar de ojos, pero se toma la molestia de decirle a Abraham lo que él va a hacer. Ahora, Dios no le informa a usted y me informa a mí simplemente para darnos por enterado y decir, ¿vio qué carga? Dios a mí me dice lo que va a hacer, porque él y yo y él somos de los mismos. No, es que si Dios nos genera una información, hermano y hermana, es para que usted y yo hagamos algo con esa información. Y lo que Dios le dice a Abraham era muy importante y muy necesario para que Abraham hiciera algo al respecto. Tenía un sobrino, tenía una esposa, tenía la esposa de su sobrino, las hijas de él, de Lot, los yernos de Lot. Y Dios también le cuenta a Abraham lo que va a hacer, porque Dios quería saber cuál era la acción inmediata que Abraham iba a tomar. ¿Qué es lo primero que Abraham hace? Se pone a orar, se pone a interceder. Señor, vea, ¿qué pasa si hay tantos? Y empezó a bajar. Usted puede leer allá Génesis 18, ahí en adelante. Señor, y si hay tantos, Señor, y Abraham sabía que no había la cantidad de personas que él suponía que se podían salvar, porque todo el mundo de ese entonces en esas ciudades estaba perdido. Sin embargo, Abraham empieza a interceder, y eso es lo que Dios anda buscando, que usted y yo, hermano, intercedamos. Y eso que estamos hablando en esta noche es muy importante. Si usted tiene un hijo, si usted tiene una hija, si usted tiene un nieto, si usted tiene un vecino, un compañero de trabajo que no conoce del Señor, que está perdido en placeres, en deleites, en las tinieblas y oscuridades de este mundo, eso que estamos hablando en esta noche es muy importante para usted y para mí, para que nosotros inmediatamente empecemos a hacer la labor que Dios quiere que hagamos, porque Dios no quiere destruir a tu hijo, Dios no quiere destruir a tu mamá, Dios no quiere destruir a tu vecino. Pero ¿qué estás haciendo al respecto para detener esa ira que viene sobre esas personas? Ahora, no se trata de que Dios no quiera que usted vaya. No se trata de que Dios no lo haya llamado. Aquí el tema es, ¿qué pasa si evadimos la responsabilidad? Porque Dios quiere que usted vaya. Dios le ha llamado para que usted vaya. Pero hermano y hermana, la voluntad, la iniciativa, ya es un tema de cada persona. Por eso es que este tema que estamos desarrollando en esta noche es muy, muy serio y es muy preocupante, porque hay muchas personas que están evadiendo la responsabilidad de llevar las buenas nuevas
que muchas personas necesitan en este momento conocer para que sus almas no se pierdan. Recuerde, todos los días, más de 150,000 personas, Pastor Alicia, más de 150,000 personas están descendiendo al infierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Yo no quisiera que Dios me demandara alguna alma, porque yo no voy a ser responsable por los pecados de esa persona, pero tal vez voy a ser responsable de no haberle hablado a esa persona de lo que Dios quería que esa persona cambiara o hiciera para que fuera una persona diferente. Por eso es que no advertirle a las personas que están perdidas acerca de ese juicio inminente y de la voluntad de Dios acarrea una grandísima responsabilidad para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si esa persona se pierde, yo seré responsable de esa alma. Vean lo que le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 33, versículo 8. Si yo le digo al impío, dice Dios, oh hombre impío, morirás, y usted no le cuenta lo que yo le mandé a decir, así que no tiene oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo se va a arrepentir si nadie le dijo? Esa persona va a morir por su castigo, dice, en castigo por sus maldades. Claro, cada uno, hermano y hermana, acarrea sus propias faltas y delitos. Pero le dice Dios a Ezequiel, pero yo te tendré a ti como responsable de su muerte. Tu responsabilidad fue no haber hablado con ellos, no haberles dicho cómo podían salir de la situación en la que se encontraban. Esa será nuestra responsabilidad. Por eso es que hoy en día en las iglesias, ustedes que asisten a diferentes iglesias, muchas congregaciones hoy andan buscando pastores cuando necesitan cambiar de pastor o tienen que entrar un pastor o una pastora nueva. Muchas congregaciones andan atrás de pastores que ojalá generen dinero, ¿verdad? Ojalá que traigan diezmos, ojalá que traiga un plan de crecimiento en infraestructura de la iglesia, ojalá que traiga, digámoslo entre comillas, en nuevos clientes, ¿verdad? Porque como que contratamos a un empleado para que haga crecer el negocio, algo así más o menos. Muchas iglesias ven a los pastores o pastores nuevas precisamente como empleados potenciales que pueden generar dinero y también que pueden traer en personas al redil. Pero olvidamos que lo más importante, hermano y hermana, es exponer la palabra de Dios. Lo más importante, antes de hacer más grande la iglesia, antes de generar más dinero para la congregación, el sonido de la advertencia es lo más importante que un líder cristiano tiene que hacer. Y lo que sucede es que en muchas iglesias eso no pasa. Estamos buscando otras cosas a nivel de congregación y lo importante y medular que es llevar la palabra del Señor, no lo estamos haciendo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo he llegado a la conclusión que hoy en día el mensaje de la atalaya, Pastor Alicia, ha disminuido. Hermano Omar, ya son menos los que están predicando la palabra. Y los mensajes de hoy en día, usted los verá, son mensajes muy light, son mensajes para traer dinero, son mensajes para hacer más grande la iglesia, son mensajes para pedir plata. Usted escucha a la mayoría de los predicadores, relájense, no pasa nada, cada uno puede hacer lo que quiera, todo mundo tranquilo, todo está perfecto. En nuestras iglesias hoy en día se ha agudizado el libertinaje. En este mundo ya no hay respeto para las autoridades, ni para la familia, ni para los ancianos. La violencia, el ocultismo, usted la ve cómo día a día se acelera. El culto a la tolerancia, el culto a la diversidad. Y hermano y hermana, nadie dice nada. El mundo cada vez va de mal en peor y no hay nadie que se levante a denunciar las obras que están habiendo en las tinieblas.
El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 32, y este versículo es muy, muy serio, porque decía el apóstol Pablo en Romanos, Dios ya lo dijo, y ellos lo saben, hablando de los pecadores, que quienes hacen esto, toda esa lista de pecados de Romanos capítulo 1, quienes hacen todo eso merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo lo hacen, sino que felicitan también a quienes lo hacen. Y qué peligroso es que nosotros, como hijos e hijas de Dios, nos pongamos a felicitar al que peca, nos pongamos a congraciarnos con los que están en pecado. Claro, pasamos por alto si son nuestros hijos, pasamos por alto si es nuestra gente allegada, pasamos por alto si es el que diezma más en la iglesia porque no me puedo quedar sin ese diezmo. Entonces dejamos pasar muchísimas cosas y hoy la labor de la atalaya tenemos que tener totalmente claro, ha disminuido. Hay muchos púlpitos, hermano y hermana, que hoy están rehuyendo su obligación por temor a perder clientes, por temor a perder diezmos. Dios libre. Hoy no se puede hablar de amonestaciones porque la gente se resiente. La gente le encanta esos mensajes de Dios te ama, de Dios te suple, de Dios te sana, de Dios está contigo en cada momento. Pero cuando hablamos de mensajes de amonestar, cuando hablamos de mensajes de reprensión, amparados a la palabra de Dios, cuando se hablan de mensajes de señalar el pecado, mensajes de llamar al arrepentimiento, ya se escuchan muy poco en nuestras iglesias. Y peor aún, hoy en las congregaciones, nadie quiere que se hable ni siquiera contra la diversidad de género. Hoy aceptamos todo como viene, aceptamos la tolerancia y ya perdimos definitivamente esa línea de centinela que Dios está necesitando que hoy más que nunca usted y yo llevemos a cabo. Entonces, aquellos que predican, relájense. Aquellos que predican, tranquilos. Aquellos que, mientras no sea usted, mientras no se metan conmigo, no hay problema. Pero entonces cuando yo voy a la carta de Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 4, versículo 8, cuando yo voy a esa carta y Santiago me dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia. Lloren. Lamentense. Que su risa se convierta en llanto. Que su alegría se convierta en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Entonces, hermano y hermana, si todo está bien, si todo está perfecto, ¿por qué Santiago me hace esa observación? ¿Por qué Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, empieza textualmente diciendo, generación de víboras, ¿quién los hará huir de la ira venidera? O sea, yo no entiendo entonces cómo es que hoy televangelistas, grandes predicadores, mujeres y hombres que solo los escuchan en la radio y los ven en la televisión, están viviendo una parsimonia, predicando unos mensajes que solamente falta que le soben a uno la cabecita, nada más como para irse a dormir, porque es tan lindo, o sea, de todo lo que se habla, pero nadie está, y muy pocos son los que lo están haciendo, hablando verdaderamente de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que no va a dejar pasar la maldad del hombre y que está dispuesto en un momento y horas señalados a cobrar todas las facturas pendientes que el hombre debe por su maldad. Pero antes de que eso suceda, Dios necesita que usted y necesita que yo hagamos algo al respecto. Ese último llamado. Usted lo sabe, hermano y hermana. Usted puede coger ahora más tarde un teléfono, coge su teléfono, llama a una persona. Usted no sabe si ese será el último llamado que esa persona va a tener. Usted no sabe si esa llamada será la última que usted le haga a su hija, la última posibilidad, porque después de eso Dios ya va a decir hasta aquí. Muchas cosas pueden pasar y por eso es que usted y yo somos llamados a hacer algo al respecto.
Dios nos ha llamado a usted y a mí como atalayas. Y lo que menos podemos hacer, hermano y hermana, y hoy queda clara la responsabilidad para usted y para mí. Hemos sido llamados primero para ser avisados de lo que Él va a hacer, pero también para dar la voz de alarma, también para avisar del peligro, para anunciar la palabra. Hemos sido llamados para anunciar el evangelio. Hemos sido llamados para hablar de los tiempos prescritos y que ya están establecidos, de todo lo que va a acontecer en estos tiempos de dolor y los tiempos finales. Pero también hemos sido llamados, hermano y hermana, para anunciar la misericordia y también el juicio de Dios. Y hay algo más que yo quiero dejar claro en esta noche, amado hermano y hermana. No hay garantía de que la gente allá afuera nos escuche. Jeremías le predicó a toda la nación. ¿Y cuántos se convirtieron? Ni uno solo. Porque aquí no se trata de que Dios nos va a premiar por los resultados de la gestión que nosotros hagamos. Dios no le dice, Pastora Rufini, si en este 2022 se convierten 2000, entonces vas al cielo. No, es que no es un asunto de convertidos, es un asunto de hacer la gestión a la cual hemos sido llamados, porque Dios es el que se encarga de los resultados. Esa área no me corresponde a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando predicamos y la gente no escucha? Hermano y hermana, aquí en Costa Rica, pastora, a pocos kilómetros de donde yo estoy, en el Estadio Nacional de Costa Rica, sábado y viernes se congregaron 80,000 personas para escuchar a un grupo de música inglés. 80,000 personas que 24 horas antes estaban haciendo fila desesperadas por ocupar el mejor lugar para tener la mejor vista de todo el concierto que se iba a desarrollar. Y en ese momento están conectadas 12 personas en esta sesión, de más de 150 que invitamos todos los días a cada sesión. ¿Y usted cree, hermano y hermana, que eso me estresa, que eso me tiene desgarrándome las venas cuando yo comparo 80,000 en un estadio y 12 personas en ese momento conectadas recibiendo la palabra? No me estresa. Estoy haciendo el trabajo para el cual Dios me ha llamado. Lo que el hombre y la mujer quieran hacer o quieran decidir, hermano y hermana, eso no es un asunto relevante para nosotros. Jeremías, vaya y predique, vaya, busque gente. Y si no se convierten, ese no es su problema. Usted vaya y haga el trabajo que tiene que hacer. Ese es el trabajo de los centinelas. Y eso es algo, hermano y hermana, que no tiene ni que desanimarnos. No tenemos por qué sentirnos amuinados si la gente no quiere escuchar la palabra, si la gente anda en otra cosa. Usted está llamado a hablarles. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dios le dice a Elías, cuando Elías le dijo, es que yo estoy solito con todo ese trabajo, Dios le dice, olvídese, porque hay 7,000 personas, le dice Dios a Elías, que no se han arrodillado delante de Baal y no lo adoraron, y a ellos yo los voy a dejar con vida. Hay personas en el mundo que, al igual que usted, están haciendo el trabajo, están haciendo la tarea, y tal vez no serán muchos, pero ese es el remanente con el cual Dios está trabajando, y son esos centinelas que están las 24 horas advirtiéndole al mundo que se acerca un juicio inminente. ¿Hay hombres fieles y mujeres fieles? Sí, claro que sí. Hombres y mujeres alerta. Hombres y mujeres que están prestos siempre a llevar la palabra del Señor. Es muy importante dar esas voces de alarma, esas voces que las dio Jesús, esas voces que las dio Pablo, esas voces que las dio Ezequiel, que las dieron todos los profetas, las dio Pedro, las dieron todos los discípulos, todos los apóstoles. Por eso es que nosotros, hermano y hermana, tenemos que llevar esa voz a este mundo que cada día se pierde. Y dice Proverbios capítulo 24, versículo 10 al 12. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces ahí dice Salomón,
sí estás acabado. Porque es en esos momentos, hermano y hermana, donde tenemos que redoblar los esfuerzos, porque conforme más se pierde el mundo, la gracia de Dios tiene que sobreabundar más. Y hoy más que nunca, Pastor Alicia, hay que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo por esa humanidad que se está perdiendo. Y dice Salomón, si usted flaquea en esos momentos, estás perdidos. Porque si usted se entera que van a matar a algunos, vaya y trate de salvarlos, dice Salomón. No vacile en socorrer a esos que van a ser asesinados. Porque si usted dice, la verdad es que yo no lo sabía, dice Salomón, ¿usted cree que el que examina los motivos no se va a dar cuenta? ¿Usted cree que no se va a enterar aquel que vigila su vida? Él le va a dar a cada uno, dice Salomón, el pago por lo que hace. Usted en esta noche sabe que tiene una gran responsabilidad y que no va a poder obviarla delante de la presencia de Dios. Por eso es que es en la adversidad, hermano y hermana, donde se revela nuestra fuerza o nuestra debilidad. El día de la adversidad no hace pequeña nuestra fuerza, más bien revela de qué tamaño es esa fuerza de la que estamos constituidos. Estamos llamados a socorrer a aquellos que poco a poco se van deslizando hacia la muerte. No podemos, hermano y hermana, ser indiferentes. A partir de hoy, esa zona de confort, tenemos que salir de ahí. Yo creo que deberíamos utilizar, y se los vuelvo a decir, usen sus redes sociales. En ese momento, miles de personas pueden recibir a través suyo el mensaje de salvación. Empieza a dejar esas tonteras en sus redes sociales y empiece desde ese momento a utilizar toda posibilidad que usted tenga para extender el evangelio. Si Pablo hubiera tenido Facebook, nada más imagínese. Si Pablo hubiera tenido Uber, Pastor Alicia, nada más imagínese. Si hubiera existido el avión en la época de Pablo, todo lo que Pablo pudo haber hecho. Y nosotros podemos hacer tanto, pero recuerde que entre más facilidades usted y yo tenemos, más responsabilidad asumimos y más nos va a demandar Dios. No podemos cerrar los ojos, no podemos ignorar el mal que nos rodea y no podemos decir que nosotros no somos responsables por ello. El necio, el pecador, va a responder por su locura, pero el indiferente va a responder por su falta de cuidado. Y Dios va a tratar con usted y conmigo, y eso es lo último que le voy a decir en esa noche, y quiero dejar eso en su corazón. Dios ciertamente va a tratar con usted y conmigo como usted y yo, hermano y hermana, hemos tratado con él. Dios nos va a recompensar el cumplimiento de esa grandísima responsabilidad o nos va a terminar castigando por nuestra propia negligencia. Ese es un tema suyo y de Dios, y ese es un tema mío y de Dios. Si quieres recompensa por tu deber, o tendrás castigo o retribución por tu negligencia. Y que podemos contar con eso, podemos contar con eso. Ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Queda, hermano y hermana, en los corazones de cada uno decidir qué es lo que sigue a continuación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te damos, Señor, en esta noche por esta oportunidad que nos das de que tu palabra corra, de que tu palabra, Señor, llegue a los corazones. Gracias porque tú nos has hablado acerca de esa grandísima responsabilidad que tenemos, Señor, de llevar, Padre, tu palabra. Estamos sumamente responsabilizados, Señor, de llevar el evangelio a toda criatura. Danos ese corazón, ese deseo, ese entendimiento, Señor, de poderle hablar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, muchas personas que en este momento se están perdiendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.